Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a conversar con Daniel Montoya, politólogo, sobre las elecciones, en una especie de reflexiones a la medianoche. Vamos a charlar sobre qué pasó, cuáles son las implicancias. Eh, es difícil dejar pasar el tiempo para analizar lo sucedido en las últimas horas, por eso vamos a hablar hoy a esta hora. Es casi inevitable. Le preguntaremos muchas cosas a Daniel, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores de estas PASO. Vamos a hablar también sobre qué pasó si Santa Cruz ya no es K, otro tema. Santa Cruz ya no es K. Ganó un macrismo sin Macri a nivel nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué podemos esperar de las parlamentarias? ¿No? Ya debe estar ingresando Daniel Montoya. A ver si está aquí para conversar. Acá está Daniel. Daniel dice que hace falta la última versión de Instagram para unirte. Creo que tenés que descargar la última versión de Instagram. Así que vamos a decirle. Voy a salir un segundo para avisarle esto, o no. Saludamos a todos los amigos, a Nadia, Barroso, Jessy, Tanita, ¿sí? Todos los que se han sumado, Carlos, ¿sí? Vamos a intentar de vuelta con Daniel, que estaba bajando la última versión de Instagram para charlar, que nos pide actualizarnos a cada rato, pero como les decía, vamos a hablar con Daniel, un gran amigo, un politólogo sabio, una persona sabia, y vamos a hablar sobre que las lecciones lecciones de las elecciones. A ver, aquí estamos. A ver si ahora sí, aparentemente. Acá Ahí estamos. está, ahí estamos. Martín, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Cómo estás, Estamos querido acá amigo? brindando la madrugada. Salud. Bueno, a ver, Martín, creo que tenemos motivos para brindar. La verdad es Ah, que, eh, bueno, nos estamos escuchando bien, ¿no? perfecto, perfecto, perfecto. Muy Bueno, bien. mira, yo justo hoy, algo que tengo para contarle a los amigos es que, bueno, gracias por acompañar y por la invitación, Martín, a vos especialmente. Y bueno, algo hoy le comentaba en una nota a los amigos de Paraguay, que la verdad es que tenemos un gran motivo, es algo, vos viste que antes de la elección estaban circulando muchas especulaciones respecto al nivel de participación, hablaban Sí, de un 60%, de un 10% menos de lo habitual para arriba, pero inclusive con esto, imagínate el COVID, eh, exacto. con el COVID encima, después el mal humor que hay, la bronca, imagínate que en este momento estamos con un 50% de pobreza, el nivel de inflación, las pálidas, o sea, son todos problemas. Pero más allá de eso, lo que se vio, obviamente también el clima ayudó, la verdad fue una jornada festiva donde lo que quedó claro es que a los argentinos nos gusta ir a votar, o sea, es como así como nos gusta ver fútbol, nos gusta ir a la cancha, nos gusta divertirnos y pasarla bien con amigos como vos, Martín, bueno, nos gusta ir a votar, o sea, vos fijate en las condiciones que yo justo a mí me tocó votar allá en la rural, en Buenos Aires, y la verdad es que vi entrando, bueno, en la mesa mía y aplaudían cada vez que entraban, votaron, bueno, votó una persona de 93 años que entró
con bastón, otro que vino una abuela también de más de 90 años acompañada por la nieta. La verdad es que digo, más allá de las preferencias, si votás en blanco, votás liberales, peronistas, lo que fuera, la verdad es que creo que un motivo que tenemos ya un primer dato cuando vos hablabas de esto, de ganadores y perdedores, me parece que hemos sido todos en cierta medida ganadores en el sentido de que nuestro sistema político está logrando, fíjate una cosa, nos va mal en casi todo, pero nuestro sistema político está logrando digerir los conflictos de una forma, por ahí, vos fíjate lo que pasó en Chile, vimos el año pasado con las calles, ni hablar en Perú, la caída del presidente, que ya uno ni sabe, vos fíjate en Perú, todos los últimos presidentes han terminado presos, inclusive uno se terminó suicidando, como el caso de Alan García, después, bueno, en Brasil hemos visto las escenas, esta es la semana pasada, donde hay un embate en este momento, donde Bolsonaro está amenazando prácticamente con bloquear la Corte Suprema, el Tribunal Supremo. Entonces, yo lo que creo que hay algo interesante en medio de semejante debacle, malaria, la pandemia, vos fíjate que Argentina fue de los países más golpeados en términos ya sea de muertos por habitante. Estamos en el top 10 prácticamente, pero no solo en eso, sino en términos de caída del Producto Bruto, ha sido un sablazo brutal prácticamente de 10%, quizás tenemos que, para recorrerte, nos tenemos que ir al 2001, una caída equivalente que en el plano económico prácticamente implica como sacar un año completo del almanaque. Entonces, bueno, en medio de semejante pálida, yo creo que un dato positivo es que tuvimos una jornada festiva, digo, más allá, uno, por supuesto, ahora vamos a ver a algunos gobiernos, al oficialismo, la verdad se comió una paliza tremenda, por supuesto, una paliza esperada en algunos lugares, la paliza, por ejemplo, de las provincias de la zona núcleo, y cuando uno habla de zona núcleo comprende el interior de la provincia de Buenos Aires. Toda esa paliza era prácticamente descontada, que el gobierno venía muy cuesta arriba, que iba a perder su senador en la provincia de Córdoba, el oficialismo, en Santa Fe venía muy mal. Imagínate con estas medidas de el cepo a las exportaciones de carne, el problema que hubo con el biodiesel, el tema de las retenciones, todas esas cosas pegan de lleno en estas provincias que se sustentan sobre la actividad agropecuaria, que tienen empresariados muy competitivos e integrados al mundo, la bronca que hay en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza. Bueno, viste los resultados de Entre Ríos, por ejemplo, Sí. se han comido una paliza enorme, pero bueno, estas malas elecciones, yo creo que en cierta forma, y la del interior de la provincia, eran previsibles. Lo que no era tan previsible es la tremenda paliza que se han comido en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en los distritos del conurbano y en el patio de atrás, donde el peronismo prácticamente es inexpugnable, que es la tercera sección electoral, todos estos municipios donde, por ejemplo, el caso de Quilmes, se han comido una paliza bárbara, después en municipios de la primera donde el peronismo tenía buen asentamiento, inclusive tiene un ministro en el gabinete, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, se han comido una paliza en San Martín, y después, ni hablar, en el país profundo, se han comido una paliza tremenda en Chaco, y después inclusive en los lugares que ganaron, por ejemplo el caso de Formosa, que es un lugar que tienen prácticamente abulonado, igualmente los resultados han estado un 10% por debajo de los triunfos que suele tener la lista que lidera el gobernador Gildo Infran. Así que la verdad es que para el oficialismo ha sido, y prácticamente en la provincia de Buenos Aires ha estado por debajo del piso. Es como que el peronismo nunca saca menos de 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, en los peores momentos. Esto prácticamente, yo creo que uno se tiene que retrotraer
a la elección del 83, aquella donde ganó Alfonsín, después, imagínate, de un proceso traumático de los años 70, el peronismo estaba en un estado prácticamente terminal en aquel momento, y bueno, se comió una paliza bárbara. Bueno, uno tendría que remontarse prácticamente a aquella época para digamos, así que bueno, ahí yo te diría, cuando vos hablas de ganadores y perdedores, después de haber dicho que ganamos todos con el día, el festival electoral, que para los politólogos, para nosotros es como el Super Bowl ese día, ¿viste? Pasó Claro, Tyson. pasó Tyson, y la verdad que fue un piñazo tremendo Claro, para el oficialismo, y donde, a ver, todos ahí, si uno, por supuesto, uno puede empezar a escarbar finito dentro de claro. la debate. Ha habido ganadores y perdedores relativos en general, bajo el paraguas todos de la derrota, pero, por ejemplo, uno empieza a desmenuzar los resultados. Hubo apuestas, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, vemos cómo esa interna importante que había, que se dirimía ahí, donde Sí, prácticamente Alberto Fernández, junto con Sergio Massa, apoyaban la lista encabezada por el Chivo Rossi. Bueno, Cristina jugaba a favor de la lista que estaba detrás, inclusive inscripto como candidato suplente, el gobernador Perotti. Bueno, tuvieron un triunfo aplastante, la verdad que eso, dentro de todo, a Cristina, dentro de la debacle, le salió bastante bien, el resultado no ha sido malo, y inclusive la lista oficial por ahí puede aspirar a salvar una banca de senador. Lo que no va a ocurrir en el caso de Córdoba fue una paliza tremenda y un retroceso a los peores tiempos del kirchnerismo. En Córdoba, cuando uno habla de 10%, sí. son los tiempos del kirchnerismo, donde estaba, yo te diría más, siempre cualquier lista kirchnerista en Córdoba, aunque sea sus 14 o 15 puntos, rendía, y uno podía pensar, como en el caso de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, que siempre daba vuelta con cualquier candidato, fuera Filmus, Heller, cualquiera que fuera, siempre daba vueltas alrededor de 20 puntos. Bueno, esto en Córdoba se han comido una paliza bárbara, va a perder el Frente de Todos su banca de senador, y bueno, con las cuentas que tenés hoy de cómo quedaron las cosas, si uno proyecta noviembre, donde va a haber un flujo adicional habitual que hay de 10% más entre las PASO y las elecciones finales de Sí, noviembre, uno siempre esos flujos, uno lo que ha visto, que son mayormente de oposición. Entonces esta paliza de no corregirse los problemas que tiene el oficialismo en este momento, la paliza se va a amplificar en noviembre y va a ser mucho más dura, en el sentido que por ahí estos 5 o 6 puntos que quedó debajo de la provincia, con este envión de 10% de participación, quizás quede 10 puntos abajo, o 12 o 15. Puede ser más amplia la derrota. Pero, por supuesto, quedan 2 meses por delante, y como dice un viejo adagio del ajedrez, las negras también juegan. Eh, los procesos electorales, uno nunca son, como las encuestas, son fotos del momento. eh, Uno no está viendo nada de que vaya a favor del oficialismo, en el sentido que van a seguir pichicateando mucho la economía, pero esa brutal emisión de pesos va también a pasar a recalentar el dólar. Uno ha visto en los últimos días previos a las PASO, estaba recalentada la demanda de dólares, por supuesto no ha impactado, el dólar está dormido, pero está dormido con, por supuesto, analgésicos de alta potencia que tienen que ver con un cepo que cada vez es más estricto. con Entonces, Ribotril. claro, un ribotril, pero yo te diría un ribotril Claro, que, como cualquiera de estos medicamentos, empiezan a tener un efecto cada vez de menor rendimiento, decreciente. Entonces, claro. seguramente esto si el oficialismo eh, opta. Hoy escribía yo un tuit que hablaba de dos escenarios. Hay algún banco de datos respecto a derrotas del kirchnerismo, y uno podría Sí, ver 2009 y 2013, dos derrotas
diferentes. La de 2009, el kirchnerismo reaccionó con una catarata tremenda el año posterior de iniciativas políticas, algunas de corte más simbólico y otras de corte más duro. Por ejemplo, una medida inmediata fue la estatización de aerolíneas. Después, bueno, vinieron toda la catarata, una medida muy importante que todavía llega al día de hoy, que está vigente, la mantuvo el gobierno de Macri, fue la asignación universal, en aquel momento también. Y era una bandera de Elisa Carrió en aquel momento. Bueno, después vino la estatización de los fondos de pensión, el tema de la ley esta de primarias abiertas y obligatorias, la ley de movilidad jubilatoria. O sea, el kirchnerismo respondió con una gran cantidad y una iniciativa política enorme que, bueno, eso, si bien se comió una paliza con todas sus estrellas en la cancha en la elección de 2009, en ese momento estaba Kirchner, estaba Scioli, Massa, todas las candidaturas testimoniales. Después, bueno, en 2010 y después de la muerte de Kirchner, se recuperó el oficialismo y después tuviste ese 54 de Cristina. Ahora, después 2013, pero ya Kirchner no estaba en la cancha, o sea, ya no Claro. estaba el conductor, sobre todo yo te diría algo muy importante, el matrimonio Kirchner, entre ellos siempre han tenido como una división del trabajo entre ellos y toda la parte táctica ha estado en cabeza de Néstor en su momento. Néstor era el que trataba con los intendentes, el que manejaba los grifos de obra pública y siempre Cristina ha estado en un rol más bien, digamos, de reina, más estratégico y de discursivo y de darle líneas ideológicas, pero ella en la del día a día no tenía mucho manejo de eso. Bueno, muerto Kirchner, uno vio después en la elección de 2013, la reacción a la derrota fue colgarse del travesaño prácticamente. Y Sí. fue plan, ahí donde vinieron todos estos cepos cada vez más extremos. No quiso en su momento que Cristina tuvo ofertas para arreglar el tema de los acreedores, que después lo terminó arreglando Macri. O sea, era algo parecido a esto que le llama Melconian un plan durar. Era colgarse el travesaño, aguantar, y como terminó ocurriendo, entregaron el Banco Central con muy pocas reservas, pero ese escenario hoy es poco probable que se dé una cosa de ese tipo, porque hoy tenés todos los fundamentales, es todo muy endeble hoy. O sea, hoy Ujú. no hay condiciones el gobierno de encarar un proceso de este tipo, de lo que te decía yo de plan durar, porque no hay reservas en el Banco Central, tenés este viento de cola, por supuesto, de los precios internacionales, de, de China que está traccionando, que te compran todo, te compran hasta las vacas viejas, compran lo que venga, cualquier cosa que se mueve, como decía el viejo dicho, va a parar al asador de los chinos. Entonces, Ujú. pero esto, más allá de eso, vos tenés una economía que prácticamente si vos proyectas los subsidios hoy a un año vista, y te va a dar que la cuenta de los subsidios se está comiendo casi todo el superávit externo, con lo cual Ujú. hoy el gobierno no tiene a la mano la posibilidad de decir hacemos la plancha los 2 años que quedan por delante, y en ese clima, ese tono que ayer habló Alberto Fernández, que era un tono, por supuesto, prácticamente donde él anunció que obviamente no va a buscar ningún tipo de reelección, todo esto con todo lo que implica en el peronismo. El peronismo es un partido de poder antes que la ideología siempre está en un segundo plano. Esto tiene implicancias enormes, que el peronismo no tenga conductor o que tenga un conductor que está chocado. En el caso del peronismo es gravísimo, porque el peronismo, antes que cualquier cosa, es un partido de poder. Lo vimos en los 90, cuando había que ir para la derecha, el peronismo fue para la derecha. Después, cuando vinieron los 2000 y el clima de época era otro, el peronismo fue para la izquierda y puede ir para cualquier lado, pues siempre la ideología en el peronismo está en un segundo plano. Yo tomo ahí una frase que sabe usar mi amigo Gustavo Marangoni, que él habla de un poderismo.
el peronismo tiene que ver con eso, es un partido de poder, con vocación de poder, y así nació el peronismo. Imagínate, Perón era un coronel que justamente fue un grupo que nacieron de las tripas del Estado, o sea, no fue un partido de militantes con ideologías y planteos extraños, fue un partido que justamente nació agarrando los controles y la manija del Estado. Entonces, esto abre realmente como un signo de interrogación enorme. Hoy, por lo que me cuentan amigos que tengo en el gobierno, por supuesto, ¿cómo te vas a reponer? Vos hablaste de Tyson, semejante piñazo. No se despierta nadie por varios días, el gobierno Sí, va a tardar en asimilar. sí. Y te consulto, ¿el piñazo de Tyson es para, desde la perspectiva de uno que lo ve de afuera, y que todas las encuestas fallan, o son todas las encuestas una herramienta más de propaganda y adentro saben realmente cuáles son los resultados? Porque es muy llamativo, ¿no? Que en cada elección vemos una discrepancia abismal entre las encuestas y las encuestadoras, que una vez que se ve el contraste entre los resultados y la realidad, no tienen costo No, político, digamos, sí, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? no, pero a ver, yo tenía otro gran amigo, un compañero que siempre decía una frase, que hay un pescado para vender y otro pescado para comprar. Son dos cosas Sí, diferentes. La verdad es que puertas adentro se sabe todo, la verdad que esto que dicen los encuestadores, la verdad que había encuestas inclusive circulando, que no son por ahí tanto de circulación pública, pero había algunas firmas por ahí que no son tan conocidas y otras sí, por ejemplo, hoy todavía no vi el programa, por ejemplo, esta noche estuvo en el programa de Pañi mi amiga Sheila Wilker, que la verdad es que el trabajo que hace ella y yo vi lo que tuvo ella en la previa electoral era bastante bueno, el orden de los resultados era bastante bueno. Por ahí sí, en una de esas hubo algún fallo de algunos, digamos, puntos, algunas décimas, pero después hay otras firmas, hay una marketing y estadística que también es otro amigo, Sebastián López Pereira, que trabaja muy bien y, por supuesto, no están ellos eh, manejando estas cosas en los diarios y en operetas, en estos portales, cosas de ese claro. tipo. Pero no, todos saben más a ver, inclusive, te digo, para las negociaciones, todos los líderes políticos saben bien más o menos dónde están parados. Y sí, lo que puede ocurrir por ahí, por supuesto, como te decía yo, el pescado para vender es otro, y bueno, obviamente lo colocan en los diarios, agitan cosas, los sponsors también, si vos publicas encuestas que vas 10 puntos abajo y vos sos un empresario, no me abrís la billetera. Eh, Claro. ocurren esas cosas. Entonces, hay un juego ahí por supuesto, un juego bastante perverso, en el sentido que es un juego que por ahí hay veces sí ocurre que al final el pescado para vender lo terminan comprando el mismo que digamos que estuvo operando a esto. Entonces, pero no, yo creo que en general sí es cierto que te diría yo que las derrotas profundas en las provincias zona núcleo, creo que las tenía todo el mundo, el interior de la provincia de Buenos Aires también, sí, lo que es cierto que es cierto de que no teníamos una idea de la magnitud que podía ser la paliza quizás en algunos distritos del conurbano y después en la Argentina profunda, donde en cualquier caso vos hablabas de Santa Cruz o otras provincias donde lo que se calculaba seriamente es que el oficialismo se sabe de que va a perder diputados en la provincia de Buenos Aires, en cualquier escenario necesita 45%, que eso nunca estuvo en los cálculos, pero esos diputados por ahí los podía compensar con algunas victorias, no sé, en Formosa, en Chaco, en Santa Cruz, podía en una de esas neutralizar un poquito las derrotas, pero que iba a perder 3 o 4 senadores, eso se sabía, por supuesto ahora la proyección parece que son 5 o 6 senadores que comprometen el quórum prácticamente. Claro.
sí, es un dato fuerte porque eso es en la casa en definitiva, de la principal líder y de quien sostiene hoy el frente de todos son los votos de Cristina, es el frente de los votos de Cristina. Uno cuando dice 32% es el score que sacó Cristina sola y su alma en 2017 prácticamente. O sea, Cristina tiene el 32% de los votos. Hoy los votos son estos, Alberto Fernández no aporta absolutamente nada, no aporta nada en términos de votos y no aporta nada en términos de lo que él venía a aportar, porque se sabía siempre, Alberto Fernández nunca compitió en una elección ni de centro de estudiantes, eso se sabía, pero se suponía que venía a aportar una relación de fluidez con el Círculo Rojo, con gobernadores de provincias donde el kirchnerismo tenía muchos problemas para vincularse, el caso, por ejemplo, puntualmente donde estoy ahora en Córdoba o Santa Fe, lo vimos en la campaña, Cristina no salió a ningún lugar que no fuese, Cristina puede ir al conurbano bonaerense, fue a Santiago del Estero, donde obviamente ella le va muy bien, puede ir a algunos lugares del norte, pero a estas provincias de la zona núcleo no puede venir. Bueno, Alberto Fernández vino en la campaña en 2019, pues se suponía que aportaba algo digamos, y en definitiva fue un plus electoral que le dio de sectores moderados que justamente son los que ha perdido ahora, cuando hablamos de ganadores por ahí del domingo, bueno, hay una franja, quizá uno podría pensar un 5% en la provincia de Buenos Aires, de votos que fueron en su momento a Alberto Fernández, que los perdió ahora y que fueron más bien a Facundo Manes, no fueron o sea, son votos que te diría blandos, en el sentido que no son de una ideología muy marcada, pero por ahí para filo peronistas o gente que simpatice y no tiene muchos problemas con el peronismo, no te van a ir a votar al PRO, no te van a votar a un Macri, no te van a votar a ningún apellido, a Patricia Bullrich, ni a... puede ser un poquito quizás Rodríguez Larreta que pase más, en ese sentido Claro. Santilli le aportaba alguna fluidez, porque en definitiva ellos tienen origen en el peronismo, Ujú. pero bueno, ahí perdió a manos de Manes alguna franja de votantes que en su momento fueron los que le dieron y que estaban desencantados de Macri y fueron, digamos, a votar, pues son votantes que no son demasiado ideológicos, o sea, no son antiperonistas, eventualmente lo votaban en su momento a Massa, ese 10, 15, 20% que solía tener Massa, eh, tiene mucho que ver con estos votantes que en cierta forma ha capturado Manes, inclusive con algunas figuras que en su momento caminaban cerca de Sergio Massa. Uno lo ve, por ejemplo, a Joaquín de la Torre, de San Miguel, era uno de los intendentes de la red de Sergio Massa. Bueno, lo veía a Jesús Cariglino de Malvinas, también otro intendente que en su momento era de la red de Massa, ahora estaba en la lista de Manes. En cierta forma, bueno, Emilio Monzó, un hombre que viene del peronismo, fue ministro de Daniel Scioli, en su momento tenía una relación fluida, son la gente que después, en el momento que el kirchnerismo se fue endureciendo, sobre todo después de la crisis del campo, son todos los sectores del peronismo que los fue expulsando el peronismo, en su momento anidaron con Massa y después terminaron migrando al macrismo cuando Massa terminó después integrándose o se terminó diluyendo solo, digamos, por errores propios y haber Sí, sobreestimado sus capacidades. sí, y en este sentido vos decís que la estrategia de Larreta y comparándola con la estrategia que quiso aplicar Macri para estas elecciones, fue inteligente esto de abrir el juego y captar a dos públicos a través de Manes Santilli, por ejemplo, o López Murphy Vidal. Fue inteligente esta estrategia porque hizo que creciera el mercado que con un solo candidato no llegaba a ese doble mercado, ¿no? ¿Vos Bueno, pensás esto? sí, ¿O totalmente, coincidís? sí, Y, coincido, y si se inclusive traslada esto a las elecciones, a las bueno, parlamentarias, ¿no? sí, vamos despacio ahí porque, mira, hay un dato que tenemos frío y duro, es el tema de que
se ha consolidado. Vos viste que en las elecciones legislativas Sí. generalmente tiende a centrifugarse el voto. Naturalmente uno vota opciones, viste, más Cintia por... Fernández, Claro, Cintia Fernández, que aparece el Moreno. sacó más votos que Sí, Moreno. Sí, sacó más votos que Moreno. sí. Lo normal en las elecciones de medio término, el voto siempre ha tendido a centrifugarse, es normal. Bueno, fíjate que después de muchos años, hoy el patrón, hay un 73% de los votos de estas elecciones de medio término que han estado concentrados en dos coaliciones, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, Juntos. O sea, estamos volviendo al patrón electoral prácticamente, yo te diría, del año 87, del principio de la democracia, que en ese momento era un patrón bipartidario entre Ujú. peronismo y radicalismo. Bueno, ahora eso ha evolucionado y sobre todo después la crisis de 2001 hizo volar prácticamente el sistema de partidos tradicionales, al radicalismo por supuesto lo dejó postrado, y el peronismo, bueno, terminó teniendo su 2001 quizás en cómodas cuotas, en el sentido que después se fue desgranando, Cristina después tuvo la habilidad de recrearlo, el kirchnerismo con esta suerte, esto que el Turco Asís llama despectivamente el frepacito tardío, o sea, es como que le dio más, claro, un condimento más de centro izquierda, pero bueno, es como que vos fíjate, se ha reconstruido ese sistema que en los orígenes de la democracia era bipartidario, ahora es más bicoalicional. Hay dos coaliciones muy ideológicamente muy definidas, fíjate cómo terminaron integrándose en el búnker, fíjate que se empezaron mordiendo entre Manes y Santilli, Rodríguez Larreta, había mucha desconfianza, se torearon mucho, pero se terminaron abrazando el domingo y contando los votos juntos en el mismo búnker, con lo cual ahí te está dando la idea que es como que en la Argentina el sistema político ha ido teniendo una evolución muy parecida en los términos que sabía plantear allá por el 2005, por ahí, el famoso Torcuato Di Tella, que decía de que el sistema político argentino parecía estar evolucionando a un sistema bicoalicional con dos coaliciones, una que integraba más sectores populares y los sindicatos, que uno podría decir esto es el frente de todos, y la otra que tiene que ver con sectores que en una de esas son más de corte más liberal, que piensan en ideas de mayor integración al mundo, que están vinculados a estas economías de corte más productivo. Es como que nítidamente el sistema político argentino parece, ya parece, pues digo, para confirmarse esto se tendrían que estar varias elecciones repetitivamente. Ahora todavía son 2 o 3 elecciones. Todavía no podemos decir, pero parece estarse consolidando esto. Y bueno, en ese aspecto, vos fijate en la coalición, vos citabas el caso de Rodríguez Larreta. Bueno, él en esto de ganadores y perdedores, la verdad que es uno de los grandes ganadores del domingo, Ujú. porque jugó muy fuerte, primero echándole flea a los halcones, a los duros, en la ciudad de Buenos Aires. Se sabía bien que Macri quería a Patricia Bullrich de candidata y no a María Eugenia Vidal, y lo dijo públicamente que él quería a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Larreta hizo un enroque de alto riesgo trayéndola a Vidal y exportándolo a Santilli a la provincia de Buenos Aires, sobre todo montado algo, vos fijate el tema de la pandemia, cómo le vino bien y lo pudo explotar Rodríguez Larreta. A él le aumentó su conocimiento nacional y especialmente en el conurbano a raíz de, ¿te acordás esa mesa tripartita que parecían los tres tenores, aquella época de Sí, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo? Bueno, era la sí, sí, mesa de sí, los... sí. Bueno, esa mesa de los tres tenores, Larreta le sacó muchísimo provecho. Por ejemplo, una figura muy instalada que lo usaron en la campaña era el ministro Fernán Quirós, que hasta el otro día fue alabado por Cristina. O sea, llegó muy bien al público peronista en la provincia de Buenos Aires. Entonces,
Bueno, Larreta obviamente, un gran ganador del domingo, yo te diría prácticamente, prácticamente Larreta en este momento podemos decir que es el challenger consagrado de la oposición, del no peronismo para el 2023, dado que también a Macri le salieron mal dos jugadas y una en especial acá en Córdoba, que es un poco yo te diría el lugar donde él mismo dijo el otro día que él se quería venir a vivir acá a Córdoba. Bueno, él apoyó y jugó fuertemente por Negri, esa lista fue aplastada por Juez, que Juez estaba más bien referenciado en Patricia Bullrich y él mismo por ahí, Patricia Bullrich vino a apoyarlo, pero Juez se mandó una jugada de hacer unos afiches de último momento con Larreta, que él mismo los pegoteó, no es que Larreta lo haya ungido. Pero Macri le salió mal la jugada de Córdoba y también en Santa Fe apoyando una lista que no fue la que terminó ganando, así que yo te diría ahí, Larreta ha quedado ungido y, por supuesto, yo digo prácticamente porque la principal amenaza hoy está viniendo del lado del radicalismo. Se ve claramente el caso de Facundo Manes y más montado sobre su 1.000.000 de votos en la provincia de Buenos Aires, los radicales quieren discutir poder hacia adelante. Y no solo montados sobre la provincia de Buenos Aires, sino que tienen candidato en la ciudad de Buenos Aires a Martín Lustó, que también está referenciado con algunas terminales nacionales, y después las provincias, estas donde ellos ganan tradicionalmente, vienen de ganar en Corrientes, en Jujuy, así que el radicalismo creo que un dato nuevo que aparece de aquel, si uno tiene que comparar con 2015, en aquel momento, ¿te acordás de esa interna? Macri los aplastó prácticamente a Ernesto Sanz y Elisa Carrió, era un 95-5. Bueno, hoy Sí. el radicalismo claramente fue una interna con el PRO en la provincia de Buenos Aires y el resultado fue 60-40, no fue 80-20 ni 90-10. Entonces, yo creo que hay un dato nuevo que surge del domingo, que en este sistema bicoalicional aparece el radicalismo queriendo discutir poder dentro de la oposición montado sobre estos resultados del domingo. Y por el lado del peronismo, ahí está la gran incógnita, es cómo absorbe este piñazo enorme y si en el sentido de que si vas a un proceso que el peronismo sale a responder en un modo tipo 2009 con una catarata de iniciativas políticas y aparece recreándose y aprovechando este capital político negativo que le dieron las Sí. elecciones, que es el hecho de irte al suelo, el baño de humildad digamos, y el meterte una picana bien fuerte, si termina reaccionando a esto o si se sigue diluyendo y se aparece un proceso ahora en el peronismo de discusión donde en una de esas te emerjan algunos gobernadores del interior que le han ido bien ahora, como el caso de Uñac, o algún intendente del conurbano. Los que están hoy en la primera línea del gobierno, ninguno tiene demasiado. Massa hoy vale menos que, o sea, toda esa coalición ha quedado prácticamente heridos todos. O sea, lo único que les queda es juntarse y tratar de salir juntos adelante. Cualquier separación que tengan sería terminal. Así que bueno, hay que ver ahí un poco el interrogante que se abre, es si el peronismo responde con sus vísceras, como te decía yo, es un partido de poder, es un poderismo. A ningún peronista le gusta irse a la casa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, si el peronismo termina respondiendo con sus vísceras y con sus reflejos y saliendo adelante. Ujú. Y te pregunto, ahora podemos hablar de un macrismo sin Macri, valga la expresión, y un Santa Cruz sin Closca. Se dan estas paradojas a veces, ¿no? Como en este caso. Y te pregunto también por cómo ves el fenómeno Milei, ¿no? Que es muy interesante para explicar ahora con más tranquilidad. Me da la sensación que Milei hizo crecer el mercado tradicional de las ideas de libertad. Eran no liberales originalmente muchos de los que están votando a Milei, ¿no? Claro. Por un lado, en términos etarios, muchos jóvenes, y asimismo gente de otras ideologías
o sectores sociales que tradicionalmente no votaban a las ideas de la libertad. Es como que, mientras que a López Murphy lo votó el público tradicionalmente liberal, ¿no? Acá como que Claro, Milei llegó a un mercado nuevo, ¿no? Así cuando sí, hablamos de creación y desvío de comercio, cuando estábamos en la comisión, acá habría como una creación, ¿no? sí, De mercado por totalmente. parte de Milei. Es mi sensación. Mirá, mirá, vamos primero al tema macrismo sin Macri. Yo creo que, volviendo a este tema del sistema bicoalicional, creo que es muy posible que se refresque o se actualice con Macri aquel adagio que hubo en el seno del Frente de Todos que decía, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Yo creo que sería un gran error y creo que no debe estar en la cabeza de nadie. Y lo vimos en la campaña, Macri se podría haber quedado varado en Capri perfectamente, pasándola mucho mejor que nosotros seguramente. Y yo creo que fue en interés de los propios líderes que para el público necesitaban. Macri, a ver, Macri llega a un 20, un 25% de votantes de la coalición que se reflejan y que se sienten, digamos, representados y que están cómodos con su figura política. Cuando uno dice Macri tiene 80 o 75 de negativa, bueno, la otra parte, el lado vaso, digamos, el lado lleno del vaso, es 25, que es un montón, y hay gente que lo conoce y que yo creo que lo acompaña, entra al cementerio y se mete en la tumba y lo ayuda a ilustrar la bóveda, digamos. Entonces, yo creo que no me imagino una cosa de ese tipo. Me parece que estos sistemas coalicionales dejan bien en claro de que todos hacen falta adentro. La coalición que se desgrana o que deja a alguno afuera es la coalición que pierde. Este es un juego, yo te diría más que de acierto, es un juego de no errar. Eso es fundamental, es no cometer errores y que no se te caiga ninguna miga del plato. Bueno, yo creo que si Juntos por el Cambio empieza a olfatear, empieza a oler sangre y que ve de que puede retornar al poder en el 2023, no creo que en la cabeza de nadie, y sería una locura pensar de que tienen que desechar a un líder del calibre, y además no es líder, Macri es fundador de ese espacio político. Bueno, eso por un lado. Después lo de Milei, Sí, a ver, disculpa que es te así. interrumpa. Una cosa al respecto que Sí, siempre se destaca somos el 41%, ¿no? claro, Haciendo, y no se destaca, gobernamos solamente un periodo y no dos como habitualmente los presidentes en Argentina. Entonces se toma claro. como un éxito el 41%, se estableció como marca casi el Y, 41%, y esto convalida lo que vos decís al respecto, ¿no? es que es un hito prácticamente que fue el primer gobierno no peronista que Que terminó termina mandato. su mandato después del año 1928 y después no solo eso, sino además fue el primer gobierno que terminó y que mantuvo su caudal electoral, que lo que veíamos siempre es cuando el no peronismo fracasaba, fallaba, como ocurrió con De la Rúa o con Alfonsín, lo que terminaba era implosionando. Y Claro. se terminaba desgajando Margarita Stolbizer. Bueno, uno ve Margarita Stolbizer, Carrió, el radicalismo clásico, por ahí con Storani, qué sé yo, y todo a esa elección de Massachusetts que terminó, no sé, sacando, eh, viste, un dígito, o sea, entonces ese proceso lo vivió, yo creo que nadie, pues lo tienen en la memoria, nadie lo quiere reproducir, así que no hay que tirar a nadie del auto. Ese es un error que yo creo que todos de los dos lados lo saben y me parece que del lado del oficialismo, más allá de esta derrota, también lo tienen bastante claro. Y bueno, yendo a Sí, lo de Milei, eh, sí. Perdón que me venía a la mente sí, el caso de una pareja de noviecitos, ¿sí? Que tienen un problema y se pelean y se separan. En cambio, ya cuando esta pareja convive o está casada y pasan unas décadas y algunas cosas no van y otras sí, dicen, bueno, pero ya estamos en el mismo barco.
por más que no vaya esto, tenemos la familia conformada, no rompamos esto, mantengamos esto, estemos adentro del barco, y algo Tal así, ¿no? Como cual. una maduración, resignación de los partidos que permite una continuidad institucional. Mira, una gran filósofa en esto que has planteado vos, no sé si vienen, por supuesto los que vean esto, Los Soprano, es justamente Ujú. Carmela Soprano, la esposa de Tony Soprano, y ella el mensaje que transmite siempre a toda la organización, a las parejas, a los matrimonios, es este. O sea, ella dice, mira, te entiendo los problemas que has tenido con tu marido, que tenés con tus hijos, que te querés de tu casa, pero siempre estamos mejor cerca juntos y caminando juntos, y la otra opción es el abismo, y siempre es peor. Así que Claro. eh, yo creo que me parece que hay una maduración política, todos lo tienen claro, y me parece que así como se instaló el paradigma dentro del Frente de Todos, me parece que del otro lado no va a haber, y me parece que eso ocurrió. Vos viste todas las fotos, han sido muy cuidadas. La foto del domingo estaba López Murphy con María Eugenia Vidal, todos integrados, y en provincia ocurrió lo mismo. Más allá de que se toreen, que se muerdan un poco, nadie va a querer, porque eso implicaría, como dicen, volver, como decía el tango, a la casita de mis viejos, ¿viste? O sea, claro, no, nadie va a explorar ese camino. Y bueno, Sí. lo de Milei que comentabas, bueno, ni hablar, vos ves el despliegue electoral que ha tenido. Milei ha pisado en la capital en 4 comunas donde habitualmente no son los lugares donde el liberalismo tradicionalmente han ido desde aquella época que uno podría decir el fenómeno de la UCD, digamos, más, ha llegado y ha tenido una performance de doble dígito en 4 comunas que más están más vinculadas, yo te diría, al voto del peronismo, que se asimila más al de quizá al del cordón de la primer cordón de la provincia de Buenos Aires, y también a lugares de voto tradicionalmente radical. O sea, Milei ha pisado en otros lugares donde el liberalismo no ha llegado, y ahí es donde quiero hacer hincapié en algo. Hay varios analistas, digo, estudiosos del voto, que han estudiado el fenómeno del voto Milei, y en muchos votantes de Milei aparece un componente que no tienen identificado puntualmente de que él esté asociado a ideas liberales. O sea, eso está más en un segundo plano, pero lo que están ponderando antes que eso es la actitud de él, eh, la forma en que él se está plantando, esas apariciones que hace. Milei es como un punk del sistema político. Entonces, toda esa cosa rupturista de ir al frente, de plantear que va contra la casta política, eso lo hermana más. Por eso te digo, ahí hay que sacarlo del linaje liberal tradicional y llevarlo más a este eje, que fíjate que lo felicitaron antes, sé que tuvo una conversación con Eduardo Bolsonaro antes de la elección, y quizás uno lo podría entroncar un poco con quizás en una de esas lo que fue el movimiento de Trump en Estados Unidos, en el sentido que son como espacios políticos que vienen con construcciones más que uno los podría encuadrar dentro de lo que son los populismos de derecha, en el sentido de que vienen con esa impronta que es característico del populismo, que hermana a los de izquierda y a los de derecha, es Ujú. plantear la política en términos de ellos y nosotros. Eso es típico. La diferencia entre los populismos de izquierda y derecha, por supuesto que los enemigos o los antagonistas por ahí son distintos, pero Ujú. algo que los hermana es que plantea la política en términos de nosotros versus ellos, nosotros Sí, versus la casta política. y Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos con que hay un liderazgo emocional y una identificación emocional más que ideológica, ¿no? Porque a mí me totalmente. parece muy interesante, soy muy amigo de Milei y lo felicito nuevamente por la victoria, pero él en el discurso habla, por ejemplo, porque la Escuela Austríaca de Economía, von Mises, cosas técnicas, y de golpe termina con una explosión Claro. que no Y, tiene nada que y ver, tiene que ver con eso, pero va en lenguaje que la gente común puede comprender, y ahí explota el auditorio de aplausos.
Totalmente, y que además por ahí, yo lo que te digo, la capital, hay veces uno asocia mucho a la capital que es Palermo, Belgrano, Recoleta, esos barrios. La capital es mucho más compleja que eso y tiene mucho que ver con los barrios de la zona sur, los barrios de la zona oeste, donde hay muchos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, taxistas, muchos de ellos que lo han votado a Milei seguramente, que no están familiarizados con las ideas de la escuela austríaca, no saben bien quién es von Mises, quién es Hayek y estas cosas, pero comprenden bien algunos planteos básicos que él está haciendo y sobre todo la actitud esa de ir al frente, de plantarse, aparecer con todos esos pelos revueltos, digamos, los perros y toda una cantidad de cosas donde aparece una dimensión. Hay algo que no hay que olvidar, que el voto muchas veces uno lo asocia a estudios de plataforma y qué sé yo. El voto sobre todo es emotivo, antes que nada, y ahí un amigo, gran amigo paraguayo, José Luis Rodríguez Tornaco, que siempre usa esa palabra en Paraguay muy conocida, voto emotivo. O sea, el voto emotivo es prácticamente el voto, es algo donde uno vota más con las tripas que con la cabeza. Entonces, hoy la gente siente que Milei la está representando emocionalmente a gente que está bronca, está caliente, no llega a fin de mes, no puede abrir el negocio, está con el taller mecánico con poco laburo. Bueno, aparece Milei con esa impronta, por eso te digo, es punk en el sentido, Milei es un Sid Vicious del sistema político. Él aparece con esa cosa, anarquía en el Reino Unido, como aparecieron en su momento los Sex Pistols. Bueno, él apareció con esa impronta punk. Entonces, y bueno, eso hoy lo está valorando porque está en este momento sintonizando muy bien Milei con un estado de ánimo, con un estado de bronca, de cosas, vos lo ves, Milei, por ejemplo, por ahí está 3, 4 minutos tranquilo y por ahí explota. Bueno, eso es un poco lo que estás viendo en la calle. Cuando uno sale, se sienta a hablar con un taxista, le tira un poco la lengua y explota. ¿Viste? La gente está cosa. Y bueno, Milei está sintonizando muy bien con eso. Ahora, el futuro de eso es incierto, si eso representa un estado de ánimo del momento, o por ahí, sí, por supuesto, Milei tiene la habilidad o la aspiración a largo plazo de ir, digamos, por supuesto, construyendo quizás otra cosa, pues los ánimos y las preferencias y los problemas en la política se van moviendo, o sea, no son siempre los mismos. Milei mismo ha ido adaptando cosas. Yo sé, el otro día lo vi, que sé que le ha ido bien ahí en la Villa 31, él dijo, no, yo los planes no los voy a tocar acá. O sea, él mismo ha ido, y me parece que en la medida que él muestre alguna flexibilidad que no han tenido algunos líderes liberales que son medios vedetongos, algunos que dicen, no, me tocas este principio, que eso yo lo veo a Milei bien rumbeado en ese aspecto, que no estoy tan celoso de que el pie de página del libro de Hayek lo transgredas un poco. O sea, me parece que en ese sentido uno le puede augurar quizás un futuro político, pues la política exige, de por sí es híbrida, exige hacer concesiones, irse adaptando e irse acomodando. O sea, la flexibilidad o la maleabilidad o la hibridez en política es un atributo. Digamos, en la medida que él pueda ir compaginando las dos cosas, bueno, obviamente que puede tener un futuro y no sé, hoy no se le ve techo a él, pero bueno, esto, hoy no se le ve techo, ha tenido una elección bárbara y yo te diría, de los dos debutantes, las dos grandes elecciones del domingo,